En el corazón del distinguido barrio de Salamanca, en Madrid, donde los edificios señoriales custodian el silencio de sus calles, se alzaba un palacete que era un mundo en sí mismo. Dentro de sus muros vivía Mateo, un niño de 10 años cuyo silencio era tan profundo como el de los salones vacíos que recorría. El lujo lo rodeaba por todas partes, en los tapices antiguos y los muebles de maderas nobles, pero ninguna de esas posesiones lograba llenar el vacío que había dejado la muerte de su padre. Mateo no hablaba, y lo que era aún más desolador, Mateo nunca sonreía. Su madre, Isabel, era una mujer de negocios formidable, una arquitecta del éxito cuya vida se regía por el control y la precisión. Tras la tragedia, había envuelto a su hijo en una burbuja protectora, convencida de que el aislamiento era la única forma de mantenerlo a salvo del dolor. Creía que si el mundo no podía tocarlo, tampoco podría herirlo de nuevo. Así, el silencio de Mateo se convirtió en la fortaleza de Isabel, un muro construido con amor y miedo a partes iguales. En el garaje del palacete, cubierto por una lona de seda, descansaba un viejo Seat 600. No era un coche de lujo, sino una reliquia, un pedazo de un tiempo más sencillo que Isabel había heredado de su marido. Era el coche de su noviazgo, el testigo de risas y sueños compartidos. Un día, sin previo aviso, el motor de aquel pequeño coche enmudeció. No fue un fallo cualquiera, era un silencio obstinado, un corazón de metal que se negaba a latir. Isabel, acostumbrada a resolver cualquier problema con una llamada, contactó a los mecánicos más exclusivos de la capital. Uno tras otro, hombres con monos impecables y herramientas de última tecnología desfilaron por el garaje. Miraron el motor, conectaron sus ordenadores, pero todos sacudieron la cabeza con la misma expresión de impotencia. El viejo Seat 600 guardaba un secreto que la modernidad no podía descifrar. La frustración de Isabel crecía. Aquel coche no era solo un vehículo, era el último vínculo tangible con la felicidad perdida, y su silencio resonaba con el de su propio hijo. A regañadientes, siguiendo la recomendación de un antiguo empleado, se vio obligada a considerar una opción que le parecía inconcebible: llevar el coche a un taller de barrio, en Vallecas, un lugar que, en su mapa mental, representaba todo lo que ella había luchado por dejar atrás. ¿Cómo podía un motor averiado ser el catalizador de un cambio tan profundo? ¿Qué misterio se escondía bajo aquel capó que obligaría a una mujer a cruzar las fronteras invisibles de la ciudad y a un niño a enfrentarse al sonido del mundo? Nadie podía saberlo entonces, pero aquel pequeño coche estaba a punto de iniciar un viaje que no se mediría en kilómetros, sino en latidos de un corazón que volvía a despertar. El viaje en la grúa fue tenso. Mateo miraba por la ventanilla cómo los edificios señoriales de su barrio daban paso a fachadas más modestas, a calles llenas de vida y ruido. Para él, era como viajar a en otro país. Isabel, a su lado, mantenía una postura rígida con la mandíbula apretada. Cada semáforo, cada bocina parecía una afrenta a su mundo ordenado. Vallecas era el caos, la antítesis de su existencia planificada. La grúa se detuvo frente a un portón de metal descolorido sobre el que se leía Talleres García. El lugar olía a aceite, a metal y a trabajo honesto. Desde dentro se escuchaba el sonido rítmico de una llave de carraca y una radio que emitía una copla antigua. Para Isabel era la confirmación de sus peores temores. Para Mateo era el primer sonido que le llamaba la atención en mucho tiempo. De la penumbra del taller emergió una figura. Era un joven de unos 25 años, con unos vaqueros manchados de grasa y una camiseta que alguna vez fue blanca. Su pelo estaba revuelto y tenía una sonrisa amplia y sincera que iluminaba su rostro.
se secó las manos en un trapo y se presentó con una voz cálida y cercana. Su nombre era Javier, pero todos en el barrio lo conocían como Javi. Javi era el alma de Talleres García. Había heredado el negocio de su padre y con él la filosofía de que un mecánico no solo repara coches, sino que cuida de las personas. Veía más allá de las bielas y los pistones. Entendía que cada vehículo guardaba las historias de sus dueños, sus prisas, sus viajes y sus sueños. Su taller era un punto de encuentro, un refugio donde siempre había un café caliente y una palabra de aliento. Su motivación no era el dinero, sino mantener vivo el legado de su padre y el espíritu de su comunidad. Para él, el sonido de un motor arrancando de nuevo era como el aplauso que sigue a una obra bien hecha. Era la prueba de que, con paciencia y dedicación, casi todo lo que está roto puede arreglarse. Y esa creencia no se limitaba a los coches. Mientras Isabel explicaba el problema con un tono distante y formal, Javi no apartaba la vista del niño que se escondía tras ella. Vio a Mateo, pálido y frágil, con unos ojos grandes que lo observaban todo, desde un silencio insondable. No había juicio en la mirada de Javi, solo una curiosidad amable. Vio a un niño atrapado, un motor ahogado que necesitaba algo más que una simple reparación. El conflicto no tardó en manifestarse, pero no de la forma que Isabel esperaba. Mientras Javi examinaba el SEAT 600, Mateo, por primera vez en años, se movió por iniciativa propia. Se separó lentamente de su madre y se acercó a la zona de trabajo. No le interesaban los coches de lujo que esperaban su turno, sino el ballet de herramientas en las manos de Javi. El sonido metálico de una llave al caer, el chasquido de un tornillo al aflojarse, el olor penetrante del aceite, todo aquello parecía despertar algo en él. Javi se dio cuenta de la silenciosa fascinación del niño. Sin dejar de trabajar, le habló con naturalidad, explicándole lo que hacía con palabras sencillas, como si estuviera compartiendo un secreto con un viejo amigo. Isabel observaba la escena con una mezcla de asombro y alarma. Su hijo, que vivía en un mundo sin sonido, parecía hipnotizado por el ruido de aquel taller. Javi, al notar que Mateo seguía cada uno de sus movimientos, dejó una pequeña llave de fendas sobre un banco cercano, al alcance del niño. No dijo nada. Fue solo un gesto, una invitación muda. Tras un momento de duda, Mateo alargó la mano y cogió la herramienta. Sus dedos, acostumbrados a la frialdad de las pantallas táctiles, sintieron el peso del metal. Miró a Javi y el mecánico le sonrió y asintió levemente, dándole permiso para explorar. Mateo se acercó a un motor desmontado y con una torpeza infantil empezó a apretar y aflojar un tornillo que no iba a ninguna parte. Aquel pequeño gesto fue un terremoto. Fue la primera vez en años que Mateo interactuaba con el mundo de forma voluntaria. Isabel sintió una punzada en el pecho, una emoción que no supo identificar. ¿Era esperanza o era miedo? Por un lado, veía una grieta en el muro de silencio de su hijo. Por otro, esa grieta la había abierto un completo desconocido en un lugar que despreciaba. Javi le comunicó a Isabel que el problema del coche era complejo, que necesitaría varios días para encontrar la pieza y repararlo. Normalmente, ella habría exigido una solución inmediata, pero la imagen de su hijo, absorto con aquella llave de fendas, la detuvo. Aceptó, aunque le costara admitirlo, que quizás necesitarían volver a aquel lugar. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada. Cada tarde, Isabel conducía su coche de alta gama hasta las calles de Vallecas y aparcaba frente a Talleres García. Entraba con la misma rigidez del primer día, pero su resistencia empezaba a flaquear.
Veía a Mateo caminar directamente hacia Javi, sin necesidad de palabras, y ponerse a su lado. Javi nunca forzó a Mateo a hablar. Entendió que el silencio del niño era un lenguaje en sí mismo y aprendió a interpretarlo. Le enseñaba a limpiar bujías, a organizar las herramientas por tamaño, a sentir la diferencia entre un tornillo pasado de rosca y uno bien ajustado. Le hablaba del corazón de los motores, de cómo cada pieza tenía una función, igual que las personas en una comunidad. Para Mateo, el taller se convirtió en un santuario. El ruido constante, que antes lo habría asustado, ahora era una melodía que lo calmaba. La grasa que manchaba sus manos no era suciedad, sino la prueba de su participación en algo real, algo tangible. Por primera vez desde la muerte de su padre, Mateo sentía que pertenecía a un lugar. Poco a poco, empezaron a ocurrir pequeños milagros. Un día, mientras Javi luchaba con una tuerca obstinada, Mateo le señaló una llave diferente, la correcta. Otro día, ante un ruido extraño en un motor, Mateo imitó el sonido con un leve silbido, ayudando a Javi a localizar la avería. Eran pequeños pasos, pero para un niño que había renunciado al mundo eran saltos de gigante. Isabel era testigo de todo esto desde una silla de plástico que Javi siempre le ofrecía. Su mundo de certezas se desmoronaba. Veía a su hijo sonreír, una sonrisa casi imperceptible, pero que no había visto en años. Y esa sonrisa no se la había provocado ninguno de los caros terapeutas que había contratado, sino un mecánico de barrio con las manos sucias. Esta incipiente felicidad, sin embargo, se convirtió en la fuente de su mayor conflicto. Isabel empezó a ver la conexión entre Javi y Mateo no como una cura, sino como una amenaza. ¿Qué sabía aquel joven de la vida, del dolor, de la fragilidad de un niño como el suyo? Temía que la influencia de un entorno tan diferente, tan ordinario, pudiera corromper a Mateo o, peor aún, abrir heridas que ella había luchado tanto por cerrar. El miedo de Isabel se cristalizó en una decisión drástica. Una tarde, mientras se preparaban para ir al taller, le comunicó a Mateo que no volverían más. Le explicó que el coche ya debía estar reparado y que no tenían más motivos para visitar aquel lugar. La reacción de Mateo fue inmediata y desoladora. Su rostro perdió el poco color que había ganado y sus ojos se llenaron de una angustia que no necesitaba palabras para expresarse. Se encerró de nuevo en su silencio, pero esta vez era un silencio diferente. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de reproche. Se negó a comer. Se quedó inmóvil en su habitación, dando la espalda a su madre. Isabel había levantado un muro para protegerlo, pero ahora se daba cuenta de que había atrapado a su hijo al otro lado, junto con la única persona que había conseguido llegar hasta él. Mientras tanto, una sombra mucho más tangible se cernía sobre Talleres García. Un hombre llamado Ricardo Vargas, un especulador inmobiliario con traje caro y sonrisa depredadora, llevaba meses intentando comprar toda la manzana. Su plan era demoler los viejos edificios y construir un complejo de apartamentos de lujo, un proyecto que borraría del mapa el corazón del barrio. Vargas no era un hombre que aceptara un no por respuesta. La mayoría de los vecinos, presionados y seducidos por ofertas generosas, habían vendido. Solo quedaban unos pocos resistentes y el principal obstáculo para su proyecto era Javi, que se negaba a vender el taller de su padre. Para él, vender sería como vender el alma del barrio. La negativa de Javi desató la furia de Vargas. Empezó a usar tácticas de intimidación. Primero fueron las visitas, las amenazas veladas, luego las denuncias anónimas al ayuntamiento por supuestas irregularidades y finalmente pequeños actos de sabotaje, herramientas que desaparecían,
neumáticos de clientes rajados durante la noche, proveedores que de repente se negaban a servirle. Javi se encontraba luchando en dos frentes. Por un lado, la presión implacable de un hombre poderoso que quería arrebatarle su hogar y su legado. Por otro, la ausencia de Mateo, cuyo silencio había vuelto a llenar el taller, un vacío que ninguna radio podía ocultar. Se preguntaba qué habría pasado, por qué habían dejado de venir. Isabel, en su desesperación por alejar a Javi de la vida de su hijo, tomó una decisión que la alinearía, sin saberlo, con el enemigo. Creyendo que todo se podía solucionar con dinero, se presentó en el taller una mañana. Le ofreció a Javi una cantidad exorbitante, suficiente para que abriera otro taller en cualquier otra parte de la ciudad, lejos de ellos. Le dijo que era por el bien de Mateo, que necesitaba un entorno más adecuado. No lo hizo con malicia, sino desde el pánico de una madre que siente que pierde el control. Pensaba que estaba comprando la seguridad de su hijo, pero en realidad le estaba ofreciendo a Ricardo Vargas la victoria en bandeja de plata. Javi miró el cheque que Isabel le ofrecía y luego la miró a ella. Por primera vez, vio la profunda soledad y el miedo que se escondían tras su fachada de mujer poderosa. Con una calma que desarmó a Isabel, rechazó el dinero. Le dijo que lo que él y Mateo tenían no se podía comprar ni vender, y que si ella no podía verlo, lo sentía por los dos. La negativa de Javi fue un golpe para el orgullo de Isabel, pero también sembró en ella una semilla de duda. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si su miedo no estaba protegiendo a Mateo, sino ahogándolo? La imagen de la tristeza de su hijo se superponía ahora con la integridad de aquel joven mecánico, creando una disonancia insoportable en su mente. El arco de transformación de Mateo ya había comenzado. De ser un espectador pasivo, un fantasma en su propia casa, se había convertido en un participante. En el taller, sus manos habían aprendido un nuevo lenguaje, el lenguaje de la creación y la reparación. Había empezado a asociar el sonido de un motor no con el trauma del accidente, sino con la posibilidad de un nuevo comienzo. Su voz, enterrada bajo capas de dolor, pugnaba por salir. Empezó con susurros, sonidos casi inaudibles dirigidos a Javi mientras trabajaban. Un cuidado cuando una pieza pesada resbalaba, un así cuando Javi le preguntaba si la pieza encajaba. Eran palabras rotas, pero eran el inicio de un puente que cruzaba el abismo de su silencio. La prohibición de su madre lo había hecho retroceder, pero no había borrado el progreso. La semilla que Javi había plantado seguía viva, esperando solo un poco de luz para germinar por completo. Mateo, en su habitación, dibujaba motores y herramientas, aferrándose al recuerdo del único lugar donde se había sentido él mismo. Javi también se vio forzado a cambiar. La lucha contra Vargas lo sacó de su zona de confort. Ya no era solo el mecánico amable del barrio, se convirtió en un líder. Organizó a los vecinos que quedaban, buscó asesoramiento legal, convirtió su taller en el cuartel general de la Resistencia. Descubrió en sí mismo una fuerza y una determinación que no sabía que poseía. Su amistad con Mateo le había dado una nueva perspectiva. Ya no luchaba solo por el legado de su padre o por su comunidad. Luchaba también por aquel niño silencioso, por el derecho de ambos a tener un lugar en el mundo donde pudieran ser ellos mismos. Mateo le había enseñado que las heridas más profundas no siempre se ven, y Javi quería asegurarse de que su refugio siguiera en pie para cuando el niño lo necesitara. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que la amistad puede ser el motor que nos impulse a superar los obstáculos más difíciles. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal
para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. La transformación más profunda, sin embargo, fue la de Isabel. El rechazo de Javi y el dolor visible de su hijo la obligaron a mirarse en un espejo que había evitado durante años. Tuvo que enfrentarse a su propio duelo, a la pena enquistada que había disfrazado de control y sobreprotección. Comenzó a recordar a su marido, no solo el día de su muerte, sino los años de vida que compartieron. Recordó su risa, su pasión por los coches viejos, su creencia en que la felicidad estaba en las cosas simples. Se dio cuenta de que al intentar proteger a Mateo del dolor, le estaba negando también el recuerdo de la alegría de su padre. Una tarde, encontró los dibujos de Mateo. No eran los dibujos de un niño triste, sino planos detallados de motores con cada pieza etiquetada. En una esquina había un pequeño dibujo de dos figuras, una grande y una pequeña, trabajando juntas en un coche, y por primera vez la figura pequeña tenía una sonrisa. Aquella imagen rompió las últimas defensas de Isabel. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control. Lloró por su marido, por su hijo y por ella misma. Y en ese torrente de dolor encontró una claridad abrumadora. Entendió que su control no era protección, sino una jaula forjada con su propio miedo. El verdadero valor no estaba en su patrimonio, sino en la felicidad de su hijo. Decidió actuar. No sabía exactamente cómo, pero sabía que tenía que deshacer el daño que había causado. Tenía que devolverle a Mateo su refugio y a Javi su dignidad. Su primer paso fue coger el teléfono, no para llamar a un abogado o a un socio de negocios, sino para hacer una pregunta sencilla a un viejo contacto de la familia. Una pregunta sobre Ricardo Vargas. La noche del clímax llegó envuelta en una tormenta. La lluvia caía sobre Madrid con una furia torrencial, como si el cielo quisiera limpiar la ciudad. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el letrero de Talleres García, donde Javi, empapado y cansado, intentaba achicar el agua que se filtraba por el techo. Justo en ese momento, dos coches se detuvieron bruscamente en la entrada. De uno bajó Ricardo Vargas, con una sonrisa triunfante y una carpeta bajo el brazo. Del otro, dos hombres corpulentos que no necesitaban presentación. Vargas agitó la carpeta en el aire. Era la orden de desalojo definitiva. Le dio a Javi 24 horas para vaciar el local. Casi al mismo tiempo, el coche de Isabel apareció en la calle. Había ido a buscar a Mateo, decidida a llevárselo lejos, a un internado en el extranjero, en un último y desesperado intento por controlar la situación antes de que su recién descubierta determinación pudiera flaquear. Vio la escena bajo la lluvia y su corazón se encogió. Mateo, en el asiento del copiloto, también lo vio. Vio a Javi, solo y acorralado. Vio a los hombres que lo amenazaban. Y vio el lugar que lo había devuelto a la vida, a punto de ser destruido. El miedo y la rabia lucharon en su interior. Una tormenta que reflejaba la que caía del cielo. En medio de la tensión, una de las sabotajes previas de Vargas reveló su propósito. Un cortocircuito, provocado por un cable que había sido cortado deliberadamente, prendió en un charco de aceite. Una pequeña llama surgió, y con la ayuda del viento y la lluvia que entraban, comenzó a extenderse peligrosamente cerca de unos bidones de disolvente. El olor a humo se mezcló con el de la lluvia. Javi corrió a por un extintor, pero uno de los hombres de Vargas lo empujó, haciéndolo caer al suelo. Todo parecía perdido. Isabel, paralizada por el pánico, solo podía mirar, pero Mateo no. Al ver a su amigo en el suelo y su santuario en llamas, algo se rompió dentro de él. Una fuerza primigenia, una necesidad de proteger lo único bueno que le había pasado en años, subió desde lo más profundo de su ser. Abrió la boca y de ella salió un grito.
no fue un susurro ni una palabra rota. Fue un grito desgarrador, lleno de dolor y furia, que silenció el estruendo del trueno. «Dejadle en paz». Su voz, oxidada por el desuso pero increíblemente potente, resonó en el taller, haciendo que todos se giraran a mirarlo. Mateo saltó del coche y corrió hacia Javi, interponiéndose entre él y los matones. Con los ojos encendidos y lágrimas surcando su rostro, se enfrentó a ellos. Y entonces, las palabras empezaron a fluir, atropelladas, como un río que rompe una presa. No solo defendió a Javi, mirando a su madre, con una claridad que nadie le había visto jamás, reveló un recuerdo crucial. Habló del accidente de su padre. Recordó haberle oído hablar por teléfono días antes, preocupado por un fallo en los frenos de su coche, un fallo que su mecánico de confianza no había sabido encontrar. No fue un simple accidente. Esa revelación, pronunciada con la voz recuperada de su hijo, fue como una descarga eléctrica para Isabel. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. El silencio de Mateo no solo guardaba su dolor, sino también una pieza clave que ella, en su ceguera, nunca había buscado. El mundo se detuvo. Viendo la valentía de su hijo, enfrentándose al fuego y a los matones para defender a su amigo, Isabel entendió finalmente todo. El miedo se disipó, reemplazado por una furia fría y precisa. Se bajó del coche ya no como una víctima de las circunstancias, sino como la mujer poderosa que siempre había sido. Se plantó frente a Ricardo Vargas, cuya sonrisa se había desvanecido. Con una voz que no admitía réplica, le dijo que el desalojo quedaba anulado. Usó su poder, no para controlar a su hijo, sino para protegerlo. Mencionó nombres, conexiones, irregularidades en los proyectos de Vargas que la información que había obtenido esa misma tarde le permitía conocer. Vargas palideció. Se dio cuenta de que no se enfrentaba a un simple mecánico, sino a una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Isabel hizo una llamada. A los pocos minutos, el sonido de las sirenas de la policía se unió al de la tormenta. Los hombres de Vargas y el propio especulador fueron detenidos para ser interrogados. Mientras tanto, Javi, con la ayuda de Isabel y un Mateo que ahora daba instrucciones claras, logró controlar el pequeño incendio antes de que causara un daño irreparable. En medio del caos, bajo la lluvia que empezaba a amainar, los tres se miraron. Estaban empapados, manchados de hollín, pero por primera vez estaban juntos. Una nueva familia forjada en el fuego y la adversidad. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de las paredes del taller, sino de las vidas de todos. El letrero de Talleres García fue reemplazado por uno nuevo, Fundación de la Vega. Isabel, usando sus recursos y su influencia, había transformado el modesto taller en un centro de formación profesional. La fundación, dirigida por Javi, se dedicaba a enseñar mecánica a jóvenes en riesgo de exclusión social, dándoles una oportunidad, una herramienta para reparar sus propias vidas. El taller ya no solo arreglaba los coches del barrio, sino que ayudaba a reparar el tejido social de la comunidad, convirtiéndose en un faro de esperanza. Mateo se convirtió en el aprendiz jefe. Pasaba cada tarde allí, no ya como un niño que buscaba refugio, sino como un joven seguro de sí mismo, que enseñaba a otros lo que él había aprendido. Su risa se convirtió en un sonido habitual entre el rugido de los motores y el chocar de las herramientas. Hablaba sin parar, contando historias, haciendo preguntas, compartiendo sus sueños. Isabel también encontró su lugar. Dejó atrás la rigidez de su antigua vida. A menudo se la podía ver en la fundación, no como la dueña, sino como una voluntaria más, con un mono de trabajo y una sonrisa genuina. Aprendió que la verdadera fortaleza
no reside en construir muros, sino en tender puentes. La escena final no es de un silencio solemne en un palacete, sino de un ruido alegre en un taller de Vallecas. Javi, Mateo e Isabel están inclinados sobre el motor del viejo SEAT 600, que ahora funciona a la perfección. Discuten animadamente sobre el ajuste del carburador. De repente, una gota de aceite cae sobre la nariz de Isabel. Mateo se ríe a carcajadas, una risa limpia y pura. Javi sonríe y le pasa un trapo. Isabel, en lugar de enfadarse, se limpia la mancha y le devuelve la sonrisa a su hijo. En ese instante, en medio del caos ordenado de su nueva vida, los tres forman la imagen de una familia completa, una familia unida no por la sangre, sino por la grasa, la resiliencia y el amor. La jornada de Mateo, Javi e Isabel nos enseña que la cura a menudo se encuentra en los lugares más inesperados y en las personas que menos imaginamos. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su fortuna o su estatus, sino por su capacidad de reparar lo que está roto, ya sea un motor o un alma. La bondad y la paciencia son las herramientas más poderosas que poseemos para reconstruir una vida. La compasión es la luz más intensa que podemos ofrecer en los momentos de oscuridad. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones y nos den la fuerza para continuar con esta misión, tu suscripción al canal es el mayor apoyo que podemos recibir. Gracias por acompañarnos en este viaje. En el garaje impoluto del palacete, donde hasta el aire parecía filtrado, el tercer mecánico del día se secó las manos en un paño inmaculado y sacudió la cabeza. Era un hombre acostumbrado al rugido de motores de lujo, pero el humilde SEAT 600 que tenía delante guardaba un silencio obstinado, casi burlón. Bajo el capó, su corazón de metal se negaba a latir, indiferente a la tecnología y al prestigio de quienes intentaban reanimarlo. De pie, a una distancia prudente, Isabel observaba la escena con una calma tensa, la misma que aplicaba en sus negocios, pero por dentro, una grieta comenzaba a extenderse por su fachada de control absoluto. Aquel coche no era solo una avería, era un espejo. En la penumbra, recostado contra una columna, estaba su hijo Mateo, de 10 años. Su silencio era mucho más profundo y antiguo que el del viejo motor. Desde la muerte de su padre, Mateo se había refugiado en una fortaleza invisible, un mundo sin palabras y, lo que era más desolador, sin sonrisas. Isabel, en su afán por protegerlo, había reforzado los muros de esa fortaleza, convencida de que si el mundo no podía tocarlo, tampoco podría herirlo de nuevo. Pero ahora, la terquedad de aquella máquina le devolvía la imagen de su propio fracaso. Si no podía arreglar un simple coche, ¿cómo podría reparar el alma de su hijo? La modernidad se había rendido. Los diagnósticos por ordenador y las reputaciones impecables no servían de nada. El pequeño coche guardaba un secreto que el dinero no podía comprar ni la técnica descifrar. La frustración dio paso a una medida desesperada, una recomendación susurrada por un antiguo empleado, un taller de barrio en Vallecas, un lugar que en el mapa mental de Isabel representaba todo aquello de lo que había huido. ¿Qué misterio se escondía bajo aquel capó que obligaría a una mujer a cruzar las fronteras invisibles de la ciudad y a un niño a enfrentarse al sonido del mundo? Isabel había construido su vida como uno de los edificios que diseñaba, con líneas perfectas, materiales nobles y una estructura inquebrantable. Era una arquitecta del éxito, una mujer que dominaba salas de juntas y proyectos multimillonarios con una precisión formidable. Tras la tragedia que le arrebató a su marido, aplicó esa misma lógica a la crianza de su hijo. Creó para él un entorno
estéril, predecible y silencioso, un ecosistema de lujo diseñado para amortiguar cualquier golpe de la realidad. Su amor era inmenso, pero se había convertido en una jaula de oro. Dentro de esa jaula vivía Mateo. Los salones del palacete eran su universo, un lugar de ecos y sombras donde sus pasos eran el único sonido. Estaba rodeado de arte, de tecnología, de todas las comodidades imaginables, pero ninguna de ellas podía sustituir el calor de una mano que ya no estaba, o el sonido de una risa que solo existía en el recuerdo. La muerte de su padre no solo le había dejado un vacío en el corazón, había apagado la música de su vida, dejándolo a la deriva en un silencio que se convirtió en su única compañía. El Seat 600 era el último vestigio de esa música perdida. No era un coche de colección ni una inversión, sino una reliquia sentimental. Era el coche del noviazgo de sus padres, el testigo mudo de viajes improvisados, de sueños susurrados bajo un cielo estrellado y de la alegría sencilla que precede a las grandes fortunas. Para Isabel, su motor silencioso no era un fallo mecánico, sino el eco final de aquella felicidad que se había extinguido. Por eso su reparación se había convertido en una obsesión. Uno tras otro, los mecánicos más exclusivos de Madrid habían desfilado por el garaje. Hombres con monos impecables y maletines que parecían de cirujano examinaron el motor, conectaron sus dispositivos y emitieron el mismo veredicto. No encontraban la avería. Era como si el coche tuviera alma y por alguna razón hubiera decidido dejar de respirar. Cada fracaso era una pequeña derrota para Isabel, un recordatorio de que había cosas en la vida que escapaban a su control. Fue entonces cuando la sugerencia de su viejo chofer, ya jubilado, volvió a su mente. Habló de un tal Javi en Vallecas, un chico que según él no arreglaba coches, sino que los entendía. La sola idea le producía un rechazo visceral. Vallecas era el caos, el ruido, la improvisación. Era el mundo que ella había luchado por dejar atrás. Un lugar que consideraba la antítesis de la seguridad y el orden que tanto se esforzaba por mantener. Pero la imagen de Mateo, con su mirada perdida en el coche inmóvil, pesaba más que sus prejuicios. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestro mundo conocido por miedo a lo que hay más allá? Isabel se dio cuenta de que se le habían agotado las opciones dentro de su fortaleza. Quizás, solo quizás, la solución no se encontraba en la perfección de su mundo, sino en la imperfección de otro. Con una resignación que le supo a derrota, tomó el teléfono. No llamó a un socio ni a un cliente importante, sino a una empresa de grúas. Mientras daba la dirección del taller en Vallecas, su voz sonaba extraña, como si estuviera pronunciando las coordenadas de un planeta desconocido. El sonido de su propia decisión resonó en el silencio del salón, marcando el principio del fin de su mundo ordenado. La grúa llegó al atardecer, su luz ámbar parpadeando contra los muros de piedra del palacete. Mateo observó desde la ventana cómo se llevaban el pequeño coche, su compañero de silencio. Por primera vez en mucho tiempo, algo se movió en su interior, una mezcla de curiosidad y un temor indefinido. Nadie podía saberlo entonces, pero aquel pequeño coche no se dirigía a una simple reparación. Estaba a punto de iniciar un viaje que no se mediría en kilómetros, sino en los latidos de un corazón que contra todo pronóstico estaba a punto de volver a despertar. El viaje en la grúa fue tenso. Mateo miraba por la ventanilla cómo los edificios señoriales de su barrio daban paso a fachadas más modestas, a calles llenas de vida y ruido. Para él era como viajar a otro país. Isabel, a su lado, mantenía una postura rígida, con la mandíbula apretada.
Cada semáforo, cada bocina parecía una afrenta a su mundo ordenado. Vallecas era el caos, la antítesis de su existencia planificada. La grúa se detuvo frente a un portón de metal descolorido sobre el que se leía Talleres García. El lugar olía a aceite, a metal y a trabajo honesto. Desde dentro se escuchaba el sonido rítmico de una llave de carraca y una radio que emitía una copla antigua. Para Isabel era la confirmación de sus peores temores. Para Mateo era el primer sonido que le llamaba la atención en mucho tiempo. De la penumbra del taller emergió una figura. Era un joven de unos 25 años, con unos vaqueros manchados de grasa y una camiseta que alguna vez fue blanca. Su pelo estaba revuelto y tenía una sonrisa amplia y sincera que iluminaba su rostro. Se secó las manos en un trapo y se presentó con una voz cálida y cercana. Su nombre era Javier, pero todos en el barrio lo conocían como Javi. Javi era el alma de Talleres García. Había heredado el negocio de su padre y con él la filosofía de que un mecánico no solo repara coches, sino que cuida de las personas. Veía más allá de las bielas y los pistones. Entendía que cada vehículo guardaba las historias de sus dueños, sus prisas, sus viajes y sus sueños. Su taller era un punto de encuentro, un refugio donde siempre había un café caliente y una palabra de aliento. Su motivación no era el dinero, sino mantener vivo el legado de su padre y el espíritu de su comunidad. Para él, el sonido de un motor arrancando de nuevo era como el aplauso que sigue a una obra bien hecha. Era la prueba de que, con paciencia y dedicación, casi todo lo que está roto puede arreglarse. Y esa creencia no se limitaba a los coches. Mientras Isabel explicaba el problema con un tono distante y formal, Javi no apartaba la vista del niño que se escondía tras ella. Vio a Mateo, pálido y frágil, con unos ojos grandes que lo observaban todo desde un silencio insondable. No había juicio en la mirada de Javi, solo una curiosidad amable. Vio a un niño atrapado, un motor ahogado que necesitaba algo más que una simple reparación. El conflicto no tardó en manifestarse, pero no de la forma que Isabel esperaba. Mientras Javi examinaba el SEAT 600, Mateo, por primera vez en años, se movió por iniciativa propia. Se separó lentamente de su madre y se acercó a la zona de trabajo. No le interesaban los coches de lujo que esperaban su turno, sino el ballet de herramientas en las manos de Javi. El sonido metálico de una llave al caer, el chasquido de un tornillo al aflojarse, el olor penetrante del aceite. Todo aquello parecía despertar algo en él. Javi se dio cuenta de la silenciosa fascinación del niño. Sin dejar de trabajar, le habló con naturalidad, explicándole lo que hacía con palabras sencillas, como si estuviera compartiendo un secreto con un viejo amigo. Isabel observaba la escena con una mezcla de asombro y alarma. Su hijo, que vivía en un mundo sin sonido, parecía hipnotizado por el ruido de aquel taller. Javi, al notar que Mateo seguía cada uno de sus movimientos, dejó una pequeña llave de fendas sobre un banco cercano, al alcance del niño. No dijo nada, fue solo un gesto, una invitación muda. Tras un momento de duda, Mateo alargó la mano y cogió la herramienta. Sus dedos, acostumbrados a la frialdad de las pantallas táctiles, sintieron el peso del metal. Miró a Javi, y el mecánico le sonrió y asintió levemente, dándole permiso para explorar. Mateo se acercó a un motor desmontado y con una torpeza infantil empezó a apretar y aflojar un tornillo que no iba a ninguna parte. Aquel pequeño gesto fue un terremoto. Fue la primera vez en años que Mateo interactuaba con el mundo de forma voluntaria. Isabel sintió una punzada en el pecho, una emoción que no supo identificar. ¿Era esperanza o era miedo? Por un lado, veía una grieta en el muro de silencio de su hijo,
Por otro, esa grieta la había abierto un completo desconocido en un lugar que despreciaba. Javi le comunicó a Isabel que el problema del coche era complejo, que necesitaría varios días para encontrar la pieza y repararlo. Normalmente, ella habría exigido una solución inmediata, pero la imagen de su hijo, absorto con aquella llave de fendas, la detuvo. Aceptó, aunque le costara admitirlo, que quizás necesitarían volver a aquel lugar. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada. Cada tarde, Isabel conducía su coche de alta gama hasta las calles de Vallecas y aparcaba frente a Talleres García. Entraba con la misma rigidez del primer día, pero su resistencia empezaba a flaquear. Veía a Mateo caminar directamente hacia Javi, sin necesidad de palabras, y ponerse a su lado. Javi nunca forzó a Mateo a hablar. Entendió que el silencio del niño era un lenguaje en sí mismo y aprendió a interpretarlo. Le enseñaba a limpiar bujías, a organizar las herramientas por tamaño, a sentir la diferencia entre un tornillo pasado de rosca y uno bien ajustado. Le hablaba del corazón de los motores, de cómo cada pieza tenía una función, igual que las personas en una comunidad. Para Mateo, el taller se convirtió en un santuario. El ruido constante, que antes lo habría asustado, ahora era una melodía que lo calmaba. La grasa que manchaba sus manos no era suciedad, sino la prueba de su participación en algo real, algo tangible. Por primera vez desde la muerte de su padre, Mateo sentía que pertenecía a un lugar. Poco a poco empezaron a ocurrir pequeños milagros. Un día, mientras Javi luchaba con una tuerca obstinada, Mateo le señaló una llave diferente, la correcta. Otro día, ante un ruido extraño en un motor, Mateo imitó el sonido con un leve silbido, ayudando a Javi a localizar la avería. Eran pequeños pasos, pero para un niño que había renunciado al mundo, eran saltos de gigante. Isabel era testigo de todo esto desde una silla de plástico que Javi siempre le ofrecía. Su mundo de certezas se desmoronaba. Veía a su hijo sonreír, una sonrisa casi imperceptible, pero que no había visto en años. Y esa sonrisa no se la había provocado ninguno de los caros terapeutas que había contratado, sino un mecánico de barrio con las manos sucias. Esta incipiente felicidad, sin embargo, se convirtió en la fuente de su mayor conflicto. Isabel empezó a ver la conexión entre Javi y Mateo no como una cura, sino como una amenaza. ¿Qué sabía aquel joven de la vida, del dolor, de la fragilidad de un niño como el suyo? Temía que la influencia de un entorno tan diferente, tan ordinario, pudiera corromper a Mateo o, peor aún, abrir heridas que ella había luchado tanto por cerrar. El miedo de Isabel se cristalizó en una decisión drástica. Una tarde, mientras se preparaban para ir al taller, le comunicó a Mateo que no volverían más. Le explicó que el coche ya debía estar reparado y que no tenían más motivos para visitar aquel lugar. La reacción de Mateo fue inmediata y desoladora. Su rostro perdió el poco color que había ganado y sus ojos se llenaron de una angustia que no necesitaba palabras para expresarse. Se encerró de nuevo en su silencio, pero esta vez era un silencio diferente. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de reproche. Se negó a comer, se quedó inmóvil en su habitación, dándola espalda a su madre. Isabel había levantado un muro para protegerlo, pero ahora se daba cuenta de que había atrapado a su hijo al otro lado, junto con la única persona que había conseguido llegar hasta él. Mientras tanto, una sombra mucho más tangible se cernía sobre Talleres García. Un hombre llamado Ricardo Vargas, un especulador inmobiliario con traje caro y sonrisa depredadora, llevaba meses intentando comprar toda la manzana. Su plan era demoler los viejos edificios y construir un complejo de apartamentos de lujo, un proyecto que borraría del mapa el corazón del barrio.
Vargas no era un hombre que aceptara un no por respuesta. La mayoría de los vecinos, presionados y seducidos por ofertas generosas, habían vendido. Solo quedaban unos pocos resistentes y el principal obstáculo para su proyecto era Javi, que se negaba a vender el taller de su padre. Para él, vender sería como vender el alma del barrio. La negativa de Javi desató la furia de Vargas. Empezó a usar tácticas de intimidación. Primero fueron las visitas, las amenazas veladas, luego las denuncias anónimas al ayuntamiento por supuestas irregularidades, y finalmente pequeños actos de sabotaje, herramientas que desaparecían, neumáticos de clientes rajados durante la noche, proveedores que de repente se negaban a servirle. Javi se encontraba luchando en dos frentes. Por un lado, la presión implacable de un hombre poderoso que quería arrebatarle su hogar y su legado. Por otro, la ausencia de Mateo, cuyo silencio había vuelto a llenar el taller, un vacío que ninguna radio podía ocultar. Se preguntaba qué habría pasado, por qué habían dejado de venir. Isabel, en su desesperación por alejar a Javi de la vida de su hijo, tomó una decisión que la alinearía, sin saberlo, con el enemigo. Creyendo que todo se podía solucionar con dinero, se presentó en el taller una mañana. Le ofreció a Javi una cantidad exorbitante, suficiente para que abriera otro taller en cualquier otra parte de la ciudad. Lejos de ellos, le dijo que era por el bien de Mateo, que necesitaba un entorno más adecuado. No lo hizo con malicia, sino desde el pánico de una madre que siente que pierde el control. Pensaba que estaba comprando la seguridad de su hijo, pero en realidad le estaba ofreciendo a Ricardo Vargas la victoria en bandeja de plata. Javi miró el cheque que Isabel le ofrecía y luego la miró a ella. Por primera vez vio la profunda soledad y el miedo que se escondían tras su fachada de mujer poderosa. Con una calma que desarmó a Isabel, rechazó el dinero. Le dijo que lo que él y Mateo tenían no se podía comprar ni vender, y que si ella no podía verlo, lo sentía por los dos. La negativa de Javi fue un golpe para el orgullo de Isabel, pero también sembró en ella una semilla de duda. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si su miedo no estaba protegiendo a Mateo, sino ahogándolo? La imagen de la tristeza de su hijo se superponía ahora con la integridad de aquel joven mecánico, creando una disonancia insoportable en su mente. El arco de transformación de Mateo ya había comenzado. De ser un espectador pasivo, un fantasma en su propia casa, se había convertido en un participante. En el taller, sus manos habían aprendido un nuevo lenguaje, el lenguaje de la creación y la reparación. Había empezado a asociar el sonido de un motor no con el trauma del accidente, sino con la posibilidad de un nuevo comienzo. Su voz, enterrada bajo capas de dolor, pugnaba por salir. Empezó con susurros, sonidos, casi inaudibles, dirigidos a Javi mientras trabajaban. Un cuidado cuando una pieza pesada resbalaba, un así cuando Javi le preguntaba si la pieza encajaba. Eran palabras rotas, pero eran el inicio de un puente que cruzaba el abismo de su silencio. La prohibición de su madre lo había hecho retroceder, pero no había borrado el progreso. La semilla que Javi había plantado seguía viva, esperando solo un poco de luz para germinar por completo. Mateo, en su habitación, dibujaba motores y herramientas, aferrándose al recuerdo del único lugar donde se había sentido él mismo. Javi también se vio forzado a cambiar. La lucha contra Vargas lo sacó de su zona de confort. Ya no era solo el mecánico amable del barrio, se convirtió en un líder. Organizó a los vecinos que quedaban, buscó asesoramiento legal, convirtió su taller en el cuartel general de la resistencia. Descubrió en sí mismo una fuerza y una determinación que no sabía que poseía. Su amistad con Mateo
le había dado una nueva perspectiva. Ya no luchaba solo por el legado de su padre o por su comunidad, luchaba también por aquel niño silencioso, por el derecho de ambos a tener un lugar en el mundo donde pudieran ser ellos mismos. Mateo le había enseñado que las heridas más profundas no siempre se ven, y Javi quería asegurarse de que su refugio siguiera en pie para cuando el niño lo necesitara. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que la amistad puede ser el motor que nos impulse a superar los obstáculos más difíciles. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. La noche del clímax llegó envuelta en una tormenta. La lluvia caía sobre Madrid con una furia torrencial, como si el cielo quisiera limpiar la ciudad de sus heridas. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el letrero de Talleres García, donde Javi, empapado y cansado, intentaba achicar el agua que se filtraba por el techo, luchando una batalla perdida contra los elementos. El sonido del agua golpeando el metal era un tambor que anunciaba el final de algo. Justo en ese momento, dos coches se detuvieron bruscamente en la entrada, sus faros cortando la cortina de lluvia como cuchillos. De uno bajó Ricardo Vargas con una sonrisa triunfante y una carpeta bajo el brazo, protegido por un paraguas que sostenía a uno de sus dos hombres corpulentos. Del otro, el coche de alta gama de Isabel, que había llegado a la misma calle con la intención desesperada de llevarse a Mateo lejos de todo aquello, quizás aún internado en el extranjero, en un último intento por recuperar el control. Vargas agitó la carpeta en el aire, las gotas de lluvia salpicando el plástico protector. Era la orden de desalojo definitiva, el golpe de gracia. Con una voz que apenas se oía por encima del estruendo del trueno, le dio a Javi 24 horas para vaciar el local. La amenaza no estaba solo en sus palabras, sino en la presencia imponente de los hombres que lo flanqueaban, sombras silenciosas y amenazantes. Javi se irguió, el cansancio olvidado, reemplazado por una fría determinación. No iba a rendirse. Dentro del coche, Isabel observaba la escena con el corazón encogido. Mateo, a su lado, también lo vio todo. Vio a Javi solo y acorralado. Vio a los hombres que lo amenazaban y vio el lugar que lo había devuelto a la vida a punto de ser destruido. El miedo y la rabia lucharon. En su interior, una tormenta que reflejaba la que caía del cielo. Sintió un nudo en la garganta, una presión que le resultaba dolorosamente familiar. En medio de la tensión, una de las sabotajes previas de Vargas reveló su propósito. Un cortocircuito, provocado por un cable que había sido cortado deliberadamente, prendió en un charco de aceite que se había formado cerca de un banco de trabajo. Una pequeña llama surgió, casi insignificante al principio, pero con la ayuda del viento y la lluvia que entraban, comenzó a extenderse peligrosamente cerca de unos bidones de disolvente. El olor acre del humo se mezcló de inmediato con el de la tierra mojada. Javi fue el primero en reaccionar. Corrió a por un extintor, pero uno de los hombres de Vargas lo interceptó, empujándolo con fuerza. Javi cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una caja de herramientas. Todo parecía perdido. Isabel, paralizada por el pánico dentro de su coche, solo podía mirar, atrapada en la misma inacción que la había gobernado durante años. Pero Mateo no. Al ver a su amigo en el suelo y su santuario en llamas, algo se rompió dentro de él. Una fuerza primigenia, una necesidad de proteger lo único bueno que le había pasado, subió desde lo más profundo de su ser.
Abrió la boca, esa boca que había estado sellada por el dolor, y de ella salió un grito. No fue un susurro ni una palabra rota. Fue un grito desgarrador, lleno de años de silencio, de dolor y de furia, que silenció por un instante el estruendo del trueno. «¡Dejadle en paz!». Su voz, oxidada por el desuso pero increíblemente potente, resonó en el taller, haciendo que todos, incluso los matones, se giraran a mirarlo. Mateo saltó del coche y corrió bajo la lluvia torrencial hacia Javi, interponiéndose entre él y los hombres de Vargas. Con los ojos encendidos y las lágrimas surcando su rostro sucio de hollín imaginario, se enfrentó a ellos. Y entonces las palabras empezaron a fluir, atropelladas como un río que por fin rompe una presa construida con miedo y tristeza. No solo defendió a Javi, mirando a su madre, que lo observaba desde el coche con los ojos abiertos de par en par, con una claridad que nadie le había visto jamás, reveló un recuerdo crucial. Habló del accidente de su padre. Recordó haberle oído hablar por teléfono días antes, preocupado por un fallo en los frenos de su coche, un fallo que su mecánico de confianza no había sabido encontrar. No fue un simple accidente, fue algo que podría haberse evitado. Esa revelación, pronunciada con la voz recuperada de su hijo, fue como una descarga eléctrica para Isabel. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. El silencio de Mateo no solo guardaba su dolor, sino también una pieza clave que ella, en su ceguera autoimpuesta, nunca había buscado. El mundo se detuvo. El ruido de la tormenta, el crepitar del fuego, todo se desvaneció. Solo existía la voz de su hijo, contándole la verdad. Viendo la valentía de Mateo, enfrentándose al fuego y a los matones para defender a su amigo, Isabel entendió finalmente todo. El miedo que la había paralizado se disipó, reemplazado por una furia fría y precisa. Se bajó del coche, ya no como una víctima de las circunstancias, sino como la mujer poderosa que siempre había sido. Caminó con paso firme, a través de la lluvia, su ropa cara empapándose sin que le importara. Se plantó frente a Ricardo Vargas, cuya sonrisa de suficiencia se había desvanecido por completo. Con una voz que no admitía réplica, una voz, acostumbrada a cerrar tratos millonarios, le dijo que el desalojo quedaba anulado. Usó su poder no para controlar a su hijo, sino para protegerlo. Mencionó nombres, conexiones, irregularidades en los proyectos de Vargas que la información que había obtenido esa misma tarde le permitía conocer. Vargas palideció. Se dio cuenta de que no se enfrentaba a un simple mecánico de barrio, sino a una de las mujeres más influyentes de la ciudad, una leona defendiendo a su cachorro y su territorio. Isabel hizo una sola llamada. A los pocos minutos, el sonido penetrante de las sirenas de la policía se unió al de la tormenta que amainaba. Los hombres de Vargas y el propio especulador fueron detenidos para ser interrogados, sus planes de avaricia desmoronados bajo la lluvia. Mientras tanto, Javi, ya en pie y con la ayuda de Isabel y un Mateo que ahora daba instrucciones claras y precisas, logró controlar el pequeño incendio antes de que causara un daño irreparable. En medio del caos, bajo la lluvia, que empezaba a convertirse en una llovizna suave, los tres se miraron. Estaban empapados, manchados de hollín y agotados, pero por primera vez estaban verdaderamente juntos. Una nueva familia, improbable y extraña, forjada en el fuego y la adversidad. Cuando el eco de las últimas sirenas se desvaneció en la noche, un silencio profundo y denso se apoderó de la calle. Era un silencio diferente al que habitaba en el palacete de Isabel o en el corazón de Mateo. Este estaba hecho de lluvia que goteaba desde el techo del taller, del olor a asfalto mojado y a humo, y de la respiración contenida de tres personas
que acababan de atravesar un infierno juntas. Javi, Isabel y Mateo permanecieron inmóviles por un instante. Tres figuras recortadas contra la débil luz de una farola, empapadas, manchadas y unidas por un lazo invisible forjado en el fragor de la batalla. La tormenta de fuera había amainado, pero la tormenta de dentro apenas comenzaba a calmarse, dejando a su paso un paisaje de 1900, ruina y extrañamente de claridad. Nadie dijo nada. Las palabras parecían insuficientes, casi profanas, para describir lo que acababa de ocurrir. Fue Isabel quien rompió el hechizo. Se acercó a Javi, que se apoyaba en el marco de la puerta, exhausto. No lo miró con la altivez de una clienta ni con la desconfianza de una extraña. Lo miró con algo que se parecía mucho al respeto. Su voz, cuando por fin habló, no era la de una ejecutiva dando órdenes, sino la de una persona que ha sido despojada de todas sus defensas. Fue un simple gracias, un susurro que casi se perdió en el goteo del agua, pero que para Javi tuvo el peso de una confesión. Él asintió, sin fuerzas para más, reconociendo en aquel gesto el fin de una guerra y el comienzo de algo que aún no tenía nombre. Mateo, que se había mantenido en silencio desde su explosión de valentía, se acercó a su madre y por primera vez en años buscó su mano. No era el gesto de un niño que busca protección, sino el de alguien que ofrece consuelo. Isabel se aferró a los pequeños dedos de su hijo como si fueran un ancla en medio de un mar embravecido. En el rostro de Mateo ya no había miedo, solo un cansancio profundo y una serenidad que parecía impropia de su edad. Había encontrado su voz en el fuego y aunque ahora callara, su silencio ya no era un abismo, sino un espacio para respirar. Javi observó la escena y entendió que lo que había reparado esa noche era mucho más importante que cualquier motor. El viaje de vuelta al barrio de Salamanca fue surrealista. Las calles de Madrid, ahora limpias por la lluvia, desfilaban por la ventanilla en un silencio casi reverencial. Ya no había tensión entre ellos. Isabel conducía con una concentración serena, mientras Mateo, a su lado, se había quedado dormido con la cabeza apoyada en el cristal. Su respiración era tranquila, profunda, la de un niño que por fin descansa después de una larga fiebre. De vez en cuando, Isabel lo miraba de reojo y no veía al niño frágil que había intentado proteger, sino a un pequeño gigante que le había enseñado el verdadero significado del valor. Se dio cuenta de que durante años había estado mirando a su hijo a través del filtro de su propio dolor, y ahora, por fin, lo veía a él. A la mañana siguiente, la luz que entraba por los ventanales del palacete parecía diferente. Isabel canceló todas sus reuniones. Por primera vez en mucho tiempo, su imperio de cemento y cristal podía esperar. Encontró a Mateo en la cocina intentando alcanzar una caja de cereales. En lugar de llamar al servicio, se acercó, bajó la caja y le sirvió el desayuno ella misma. Comieron juntos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de las palabras no dichas la noche anterior. Era el inicio de una nueva rutina, una en la que la presencia del otro era más importante que cualquier agenda. Más tarde, sentados en el inmenso salón, Isabel le habló. Le habló de su padre, no de su muerte, sino de su vida. Le contó historias del SEAT 600, de su risa, de cómo le habría encantado ver al niño valiente en el que se había convertido, y mientras hablaba le pidió perdón. Le pidió perdón por su miedo, por haber construido muros tan altos que ni siquiera el amor podía escalarlos. Mateo la escuchó con atención, y cuando ella terminó con lágrimas en los ojos, él simplemente le dijo: «Lo sé, mamá». Y en esas 3 palabras se disolvieron años de dolor y malentendidos.
La transformación de Isabel no estaría completa sin un último paso. Sabía que le debía a Javi algo más que las gracias. Le debía una disculpa y una reparación, no solo por el daño en su taller, sino por el daño que ella misma había intentado causar. Con una determinación que sorprendió a su propio chofer, cogió las llaves de uno de sus coches y condujo ella misma de vuelta a Vallecas. Mateo insistió en acompañarla. Ya no había fronteras invisibles en la ciudad para ellos. Encontraron a Javi en medio del taller, evaluando los daños. El fuego no había sido grande, pero el humo y el agua lo habían ensuciado todo. Algunos vecinos estaban allí, ayudándole a limpiar, ofreciéndole café y palabras de ánimo. Era la imagen de una comunidad que se cuida, la misma que Ricardo Vargas había intentado destruir. Javi levantó la vista al ver llegar el coche de Isabel y su expresión fue de cautela. No sabía qué esperar. Isabel se bajó del coche, seguida por Mateo. Se acercó a Javi sin rodeos. No le ofreció un cheque, le ofreció un plan. Le habló de una idea que había estado tomando forma en su mente durante toda la noche. No se trataba de reconstruir el taller, sino de transformarlo. Le propuso crear una fundación, un lugar donde jóvenes como los de aquel barrio pudieran aprender un oficio, donde el talento no se perdiera por falta de oportunidades, un lugar que llevaría el nombre de su marido. Javi la escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero la desconfianza es una costumbre difícil de abandonar. Fue Mateo quien inclinó la balanza. Se acercó a Javi y le dijo: «Podemos arreglarlo todo, juntos». La sencillez y la convicción en la voz del niño derribaron las últimas defensas de Javi. Miró a Isabel, luego a Mateo y finalmente al desorden de su taller. Y en ese caos vio la promesa de un futuro que nunca se habría atrevido a imaginar. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en su rostro. «De acuerdo», dijo. «Manos a la obra». El primer acto de aquella nueva alianza fue simbólico. Los tres, junto con los vecinos que se unieron a la causa, comenzaron a sacar los escombros. El sonido de las escobas barriendo el suelo mojado y de los objetos siendo apilados se mezcló con las primeras conversaciones y risas. Mateo, con unos guantes que le quedaban enormes, trabajaba con una energía inagotable, su voz clara y firme, dando pequeñas instrucciones, sintiéndose por fin una pieza útil en el motor del mundo. En un rincón, cubierto de hollín pero estructuralmente intacto, estaba el viejo Seat 600. Parecía observar la escena, el catalizador silencioso de toda aquella revolución. Javi se acercó y pasó una mano por el capó. «Este será nuestro primer proyecto», dijo, mirando a Mateo. «Lo arreglaremos juntos». El pequeño coche, que había comenzado la historia como un símbolo del pasado y del silencio, se convirtió en ese instante en la promesa de un futuro construido a mano, pieza a pieza, entre tres almas que habían encontrado en la avería su más profunda conexión. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de las paredes del taller, sino de las vidas de todos. El letrero desconchado de Talleres García fue reemplazado por uno nuevo, elegante pero sin pretensiones, que rezaba: Fundación de la Vega. Isabel, usando sus recursos y su formidable influencia, no se había limitado a salvar el taller. Lo había transformado en un centro de formación profesional, un faro de esperanza en el corazón del barrio que una vez despreció. La fundación, dirigida por un Javi que había encontrado en la enseñanza una vocación aún más profunda que la mecánica, se dedicaba a acoger a jóvenes en riesgo de exclusión social. Les daba una herramienta, un oficio, pero sobre todo les ofrecía un lugar al que pertenecer. El taller ya no solo arreglaba los coches del barrio,
Ahora ayudaba a reparar el tejido social de la comunidad, demostrando que el progreso no siempre consiste en demoler lo viejo, sino en darle un nuevo propósito. Mateo se convirtió en el alma del lugar, su aprendiz jefe. Pasaba cada tarde allí, no ya como un niño que buscaba refugio en el silencio, sino como un joven seguro de sí mismo, cuya risa se había convertido en la banda sonora del taller. Su voz, antes un tesoro enterrado, ahora fluía sin cesar, contando historias, haciendo preguntas, compartiendo sus sueños con los otros chavales. Se movía entre los motores con la soltura de un veterano, enseñando a otros lo que él había aprendido, que a veces, para arreglar algo por fuera, primero hay que entender cómo funciona por dentro. Isabel también encontró su sitio en aquel caos ordenado. Dejó atrás la rigidez de su antigua vida, los trajes de chaqueta y las salas de juntas. A menudo se la podía ver en la fundación, no como la dueña distante, sino como una voluntaria más, con un mono de trabajo y una sonrisa genuina que ya no necesitaba forzar. Aprendió a cambiar un filtro de aceite, a distinguir el sonido de un motor bien afinado y, lo más importante, aprendió que la verdadera fortaleza no reside en construir muros para protegerse, sino en tender puentes para conectar con los demás. El barrio entero abrazó la fundación como algo propio. Los vecinos que habían luchado junto a Javi ahora eran sus más firmes defensores y colaboradores. Llevaban sus coches para que los aprendices practicaran, traían café y bizcochos para los chicos, y contaban con orgullo cómo el pequeño taller de siempre se había convertido en el corazón que bombeaba futuro a sus calles. La amenaza de Ricardo Vargas se convirtió en un mal recuerdo, una historia que se contaba para recordar que la comunidad, cuando se une, es más fuerte que la codicia. La escena final no transcurre en un salón solemne ni en una reunión de negocios, sino en una tarde luminosa en el patio de la fundación. Javi, Mateo e Isabel están inclinados sobre el motor del viejo SEAT 600, que ahora reluce como nuevo y funciona a la perfección. No están reparándolo, sino haciendo una última puesta a punto antes de un viaje que planean hacer juntos. El primero de 1200. Muchos discuten animadamente sobre el ajuste del carburador, sus voces mezclándose con el sonido de las herramientas y la radio de fondo. De repente, una pequeña gota de aceite, oscura y rebelde, cae desde la varilla que sostiene Isabel y aterriza justo en la punta de su nariz. Por un instante, el tiempo se detiene. En su vida anterior, un incidente así habría sido una molestia, una mancha en su mundo perfecto. Ahora, Mateo la mira y suelta una carcajada, una risa limpia y contagiosa que resuena en todo el patio. Javi sonríe y le pasa un trapo a Isabel, que en lugar de enfadarse, se limpia la mancha y le devuelve la sonrisa a su hijo, una sonrisa tan radiante como el sol de la tarde. En ese instante, en medio del caos ordenado de su nueva vida, los tres forman la imagen de una familia completa, una familia unida no por la sangre ni por los apellidos, sino por la grasa, la resiliencia y un amor que había aprendido a manifestarse de la forma más inesperada. Habían descubierto que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la certeza de tener a alguien a tu lado para enfrentarlos. La jornada de Mateo, Javi e Isabel nos enseña que la cura a menudo se encuentra en los lugares más insospechados y en las personas que menos imaginamos. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su fortuna o su estatus, sino por su capacidad de reparar lo que está roto, ya sea un motor o un alma. La bondad y la paciencia son las herramientas más poderosas que poseemos para reconstruir una vida, para darle una segunda oportunidad a un corazón que ha dejado de latir.
La compasión es la luz más intensa que podemos ofrecer en los momentos de oscuridad. Una luz que guía, que sana y que une. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones y nos den la fuerza para continuar con esta misión, tu suscripción al canal es el mayor apoyo que podemos recibir. Gracias por acompañarnos en este viaje.